En el ejercicio 12, que estamos por hacer ahora, se pide raíces, multiplicidad de las raíces, factores cuadráticos irreducibles, y ahí deberíamos agregar una palabrita que sea, o dos mejor dicho, que sea irreducible en los reales, ¿no? Esperen que se tildó mi máquina. Ahí pondríamos en los reales para que quede más claro. En reales le voy a poner. Y factores lineales, dice, ¿sí? Bueno, entonces nos dan una serie de polinomios, yo elegí creo que 4, y la idea sería que lo factoricemos para poder contestar esta parte, o sea, qué raíces tiene, qué multiplicidad tiene cada raíz, cuáles son los factores lineales, cuáles son los factores cuadráticos irreducibles, ¿sí? Entonces, para contestar eso, factorizaríamos, ¿sí? Ya saben que para factorizar polinomios o usamos casos de factoreo o bien el teorema de Gauss para encontrar raíces, ¿sí? Ese es el recurso que tenemos nosotros para factorizar polinomios. En este primer caso, fíjense que dice x cubo más 2x cuadrado más x, se puede usar un caso de factoreo, ¿no es cierto? Podríamos sacar factor común, x, podríamos sacar factor común x de los tres términos, ¿sí? De cada uno de los tres términos. No me deja. Entonces, si hacemos eso, o sea, si dividimos cada término por x, sacando el factor común, esto me quedaría x al cuadrado, este quedaría x a la 1, y este quedaría en 1, ¿sí? Y luego, entonces, ya tengo un factor lineal, sería me falta este es un factor cuadrático, y entonces, ¿cómo haría para factorizar si tengo un factor cuadrático? ¿Qué posibilidades tengo para factorizar un factor cuadrático? O sea, yo, para factorizarlo, la idea es que conozca sus raíces, ¿no es cierto? Porque una vez que uno conoce las raíces del polinomio, puede escribir factores, ¿sí? Por el teorema del factor. Entonces, ¿cómo haría para conocer las raíces de este polinomio de grado 2 ahora? ¿Me entienden o no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hacen para factorizar un factor de grado 2? ¿Alguien puede contestar, chicos? Así lo vemos. En el chat no me pongan porque María y los demás no pueden encender el micrófono. A ver, en una de esas quedó mal en lo de seguridad. No, sí se puede reactivar el micrófono. Lara, ¿dónde estás, Lara? A ver que te ubique. Ah, no te deja, es verdad, vos, pero ya lo vemos, a ver. Ahí está. Fíjate si vos solita podés reactivar tu micrófono.
Bueno, algunos me dijeron con la fórmula, ¿sí? Claro, con la fórmula yo puedo encontrar las raíces de un... Capaz que me lo configuraron así, chicos, qué pena. Porque estoy mirando acá y a todos les aparece solicitar para reactivar el audio, dice. Como yo no abro, esta sesión la configura los chicos de la facultad. ¿Cómo puedo hacer? A ver. A ver si ahora pueden, chicos. A ver, ya vengo un ratito. Bueno, no sé, parece que no pudiera habilitarles para que puedan hablar. No, profe, ahora sí se escucha. Ah, Digo, bien, ahora sí buenísimo, puedo buenísimo. activarlo. ¿Y los demás pueden o no, María? Fíjate si vos sí podés hablar o reactivar tu micrófono. Sí, profe, ya pude. Ah, bueno, bien. Bueno, volvamos a lo que estábamos haciendo. Entonces, ustedes me decían la fórmula, bien. Si hicieran lo de la fórmula, verían que las dos raíces de este polinomio son iguales, porque además, digamos, ¿por qué les da dos raíces iguales? Porque justo este polinomio es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces ustedes, si hacen perdón, más uno es. Si buscan las raíces cuadradas, le va a dar menos 1, las dos raíces, ¿sí? Entonces, tendrían dos factores iguales, digamos, x más 1, x más 1, que sería x más 1 al cuadrado. Ahí ya tenemos la factorización del polinomio a. Entonces podemos decir cuáles son sus raíces, ¿sí? X igual a ¿cuánto sería una raíz? ¿Sería 1? Sí, acuérdate que es el valor que hace 0, ¿no? O sea, menos 1. Esa es una raíz. Y la otra raíz, había estado en blanco parece. ¿Y la otra raíz cuál sería? ¿Qué otro factor anula? Cuando x vale menos 1 se anula este factor, ¿sí? ¿Y cuándo se anula? Este es otro factor. ¿Cuándo vale? 0. 0, claro. Entonces, esas serían las dos raíces que tiene este polinomio. Ahora, como este factor me queda repetido o al cuadrado, entonces esta raíz se dice que tiene multiplicidad 2. ¿Sí? Y la otra, esta de acá, se diría multiplicidad 1. ¿Sí? ¿Bien? Porque recuerden que mi polinomio A es un polinomio de grado 3. Entonces debería encontrar 3 raíces, pero bueno, ¿por qué no encuentro 3 distintas? Porque hay una repetida que sería el menos 1. ¿Bien? ¿A quiénes se llama factores lineales?
y se llama factores lineales a X y a X más 1, sin el cuadrado, ¿sí? Ese es un factor lineal. Bien. Pregunta si hay factores cuadráticos irreducibles en reales. No. ¿Por qué no hay factores cuadráticos irreducibles en reales? Porque tiene raíces complejas. Porque tiene raíces reales y no complejas. Si hubiera raíces complejas, diríamos que sí hay un factor cuadrático irreducible. Bien, pero bueno, en este caso no. Luego dice factorice en R y en C, esta parte. Entonces, la factorización en R y en C va a quedar lo mismo, porque no hay raíces complejas. ¿Sí? Así que tanto en R como en C, o sea, en reales y en complejos, va a quedar igual. ¿Bien? Bueno, piensen un poquito cómo podríamos factorizar el segundo. Podríamos sacar factor común, Perdón, ¿cómo dijiste? Perdón. que podríamos sacar factor común, Exacto. que sería x al cuadrado. X al cuadrado, que es la menor potencia, ¿no es cierto? Bien, sacamos factor común, X al cuadrado. Al hacer eso, cada uno de los términos va a reducir su exponente en 2, ¿no es cierto? O sea, este va a quedar al cuadrado, este va a quedar a la 1, o sea que va a ser X, y este va a quedar 4. Bien, de nuevo, acá adentro me queda del paréntesis un factor cuadrático. Entonces, puedo factorizar buscándole las raíces con la fórmula, por ejemplo. Esto está escrito dentro del... Lo voy a eliminar. Bueno, si hago eso, ¿qué raíces me van a dar? Bueno, si hacen eso van a ver que esto tiene la raíz 2, doble, o sea, no hay dos raíces distintas, sino que, ¿por qué? Porque este de nuevo es un trinomio cuadrado perfecto, pero esta vez es x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? O sea, si buscaran con las raíces, con la fórmula, perdón, también les daría una sola raíz que es 2. Pues fíjense que va a ser el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, ahí aparece menos 4x, y el cuadrado del segundo es más 4. Entonces me queda de esta manera. ¿Bien? ¿Cuáles son las raíces ahora? ¿Qué valores? 2, y tendría multiplicidad de 2, Exacto, creo 2 también. es 1. Y multiplicidad, 2, ¿no es cierto? Y la otra, 0. sí, con multiplicidad. Con multiplicidad 2 también, ¿no es cierto? Porque está al cuadrado. ¿Bien? Bueno, los factores lineales serían ¿quién? De nuevo, lo mismo que acá, X y X menos, X menos menos 2. 2. Claro, y X menos 2. Bien.
Como no hay raíces complejas, se habla de que no hay factor cuadrático irreducible en este caso. Bien, cuando haya raíces complejas, vamos a ver que hay factor cuadrático irreducible. Así que acá también la factorización en R y en C va a ser esta que habíamos encontrado usando los casos de factoreo. Bien. Bueno, en este caso, ¿cómo haría la factorización? Si tengo x a la cuarta menos 16. ¿Qué caso de factoreo se puede usar ahí? Diferencia de cuadrado. Exacto, diferencia de cuadrados. O sea, yo podría poner ahí pensar el x a la cuarta como el cuadrado de x cuadrado. ¿Sí? O sea, acá poner x cuadrado al cuadrado. Eso es x a la cuarta. Menos 4 al cuadrado es 16. Entonces, ahí veo que tengo una diferencia de cuadrados, ¿sí? 4 al cuadrado. Bien, ahora, como es una diferencia de cuadrados, ¿cómo se factoriza? ¿Cómo? ¿Igual a qué va a ser esto? ¿Al producto de quién? De las bases. De la suma por la diferencia de las bases, ¿sí? O sea que yo voy a tener x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4, ¿sí? Entonces acá yo tendría lo mismo, solo que con más. ¿Bien? Bueno, y fíjense que no está todavía completa la factorización, ¿no? Porque, perdón, acá tengo que poner más. Una es con menos y la otra es con más. Bien, entonces falta, porque acá no tengo x, no es un factor todavía lineal. Tengo que seguir la factorización, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo puedo factorizar este factor cuadrático? Y sería otra diferencia de cuadrados. Otra vez, otra diferencia de cuadrados, bien. O sea que en lugar de esto, yo voy a poner x menos 2 por x más 2, ¿sí? Usando la factorización de una diferencia de cuadrados, por x más 2, ¿bien? Y ¿cómo factorizaría el otro factor x cuadrado más 4? Se podría factorizar en los complejos, profe. Claro, si yo voy a buscarle las raíces ahora a este factor, me daría 2 raíces, ¿sí? O sea, si yo agarro y hago una cuentita aparte y digo, busco las raíces con la fórmula cuadrática, entonces lo igualo a 0 y aplico la fórmula, ¿bien? Pero bueno, me darían 2 raíces complejas, como dice, no vi el nombre de quien habló. Me darían 2 raíces complejas. Una raíz sería, si hacen la cuenta, sería 2i. Y la otra raíz sería menos 2i, que sería la compleja conjugada, digamos. Bien, entonces, si esas son las raíces de este factor cuadrático, quiere decir que ahora yo puedo escribir el polinomio de esta forma.
En lugar de esto, voy a escribir x menos 2y por x más 2y. ¿Sí? Y eso, y ahí ya tendría mi factorización en factores lineales. Todos son factores lineales. Bien. Bueno, ahora a mí me preguntan si, a ver, acá tengo que tener acá, desde acá vengo escribiendo mal. Esto de acá se tiene que ir. Está de más ahí. Y acá también. Bien. Bueno, ahí ya tengo los 4 factores lineales del polinomio. Entonces, ahora vamos a escribir las raíces. ¿Quiénes serían las raíces del polinomio? X igual a ¿cuánto? Más 2, menos 2, Bien, menos 2y y más 2y. bien, exacto. Bien, esas serían todas las raíces, sí. Bien, y también me pedían los factores lineales, ¿no es cierto? Y los factores cuadráticos irreducibles en R, decía. ¿Sí? Ah, perdón, la multiplicidad. Entonces ahí pondríamos todas de multiplicidad 1, ¿sí? 1. Y acá nos piden indicar los factores lineales. Y bueno, los factores lineales son todos los factores que tenemos, ¿sí? Cada uno de ellos es un factor lineal. O sea, x menos 2 es un factor lineal, x más 2 es un factor lineal, x menos 2y es lineal y x más 2y es lineal. Y acá sí habría un factor cuadrático irreducible en los reales. ¿Por qué? ¿Y cuál sería? Sería este. O sea, si yo quiero pasar de acá a acá, sin ocupar números complejos, no podría, porque este factor tiene raíces complejas. Entonces, esa expresión sería una factorización en reales, ¿sí? Bien, porque este tiene ya raíces complejas. Entonces, a este factor es el que se le llama un factor cuadrático irreducible en los reales. Bien. Y la factorización en R y en C, aquí sí va a cambiar, porque hay justamente raíces. Fíjense, esta sería la factorización en R, y esta de acá sería la factorización en I, ya cuando pongo, perdón, en complejo, ya cuando pongo las raíces complejas, ¿sí? Esa es la diferencia. Acá es en R, ahí queda porque esta tiene raíces complejas. Y en complejo ya escribo todas las raíces. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el polinomio D. En el caso del polinomio D, no hay un caso de factoreo que yo pueda ocupar. Entonces, vamos a ocupar el teorema de Gauss. Bien. ¿Por qué digo vamos a ocupar el teorema de Gauss? ¿Qué se tenía que cumplir para que yo pueda ocupar el teorema de Gauss? Que el término independiente no sea cero. Exacto. El término independiente no es cero. ¿Y qué otra cosa?
Y los coeficientes, ¿se acuerdan? Los coeficientes del polinomio tienen que ser números enteros. Entonces, todos los coeficientes son números enteros. Esas son las dos condiciones. Entonces, ¿qué me permite encontrar el teorema de Gauss? Me permite encontrar las raíces racionales, si es que tiene raíces racionales, ¿sí? Usamos el teorema de Gauss para encontrar raíces racionales. Bueno, ¿cómo se encuentran esas raíces racionales según el teorema de Gauss? El teorema de Gauss dice que las raíces racionales son los números que se van a formar haciendo el cociente entre los divisores del término independiente y los divisores del término del coeficiente principal, ¿sí? En este caso es del término independiente. Y abajo voy a dividir por los divisores del coeficiente principal. Bien. Bueno, o sea que R, ¿quién sería? Ahora voy a armar las posibles raíces racionales, ¿sí? Y tengo que ir escribiendo divisiones. En el numerador escribiendo un divisor del término independiente y en el denominador un divisor del término del coeficiente principal. Bueno, a ver, veamos. Entonces, ¿cuáles son el término independiente? Este de acá es término independiente y este de acá el coeficiente principal. Entonces, un divisor de 6, ¿quién es? 1, Más menos 1, ¿qué más? 1, 2, 3, Y 6. 6. Exacto. Entonces yo voy a poner más menos 1. Y abajo voy a poner un divisor de 2. ¿Quién es el divisor de 2? Y puede ser más menos 1 de nuevo. Y más menos 2, ¿no es cierto? Divisores del 2. Entonces, arriba voy a ir repitiendo el primer divisor del término independiente. O sea, voy a poner el divisor del término independiente, el primero, y todos los del coeficiente principal. El coeficiente principal tiene el 1 y el 2. Ahora voy a poner el segundo divisor de 6, que es 2. Entonces, va menos 2 dividido 1, ¿sí? Más menos 1. Y luego pondría ¿quién? Para construir la otra raíz. ¿Quién pondría ahora? ¿Entienden cómo voy armando o no? Ahora vendría más menos 2, pues yo tengo que hacer todas las combinaciones posibles, ¿sí? Vendría más menos 2 dividido más menos 2, que es el divisor del numerador. Bien. Después pasaría a escribir el tercer divisor de 6, o sea, un más menos 3. Un más menos 3 y un más menos 3. Porque de ese modo, y después abajo pondría los dos divisores del coeficiente principal, o sea, más menos 1 y más menos 2. Perdón. Y más menos 2. Bien. Y me falta, ¿qué caso me estaría faltando? El último divisor de 6, ¿quién es?
el 6, más menos 6 y más menos 6 acá. Y abajo, de nuevo, los divisores del término, el coeficiente principal. Bien. Cuando uno hace todas esas combinaciones, a veces quedan cosas repetidas, ¿sí? Y por ejemplo, este más menos 1, a ver, lo voy a dejar así, pero vamos a escribir en limpio esto en el siguiente sentido, porque hay cosas repetidas acá. Por ejemplo, más menos 1 dividido más menos 1, y bueno, va a ser más menos 1. No tiene sentido poner 1 sobre 1. Ahí no se desarmó. Vuelvo atrás. O sea, este lo voy a borrar. Y voy a poner más menos 1. Bien. Habría otros repetidos. Por ejemplo, más menos 1/2, no. Ese está bien. Ah, acá. Más menos 2 dividido más menos 2 y es lo mismo que más menos 1. ¿Sí? Así que ese lo saco. Después acá tendría este más menos 2 sobre más menos 1. No conviene escribirlo así. Directamente escribamos más y menos 2. Entonces, más menos 2. ¿Bien? Este sería más menos 1/2. Entonces, saquémosle de acá y le pongamos más menos 1/2. Y bueno, así uno va depurando, ¿sí? Esto también no tiene sentido más menos 3, pongamos directamente, dividido más menos 1, sino directamente un 3. El 3 más menos 3 medios, de nuevo, es un 3 medios, más y menos 3 medios. Este sería un 6 directamente, un más menos 6. Y este de acá sería un 3, pero el 3 ya lo tengo. Así que más menos 6 ya está, ya es un 3. Entonces, esas son mis posibles raíces racionales. Fíjense que tengo, ¿cuántas raíces? Tengo 12 raíces. ¿Bien? Estas, le pongamos, son posibles raíces racionales. Bueno, ¿cómo averiguo cuál es raíz y cuál no? ¿Cómo haríamos? Valorizamos la expresión por cada Claro, posible raíz, digamos. exacto. O sea, voy evaluando el polinomio en 1, en menos 1. O sea, acá lo evalúo en 1. ¿Cómo me queda? Me queda 1 al cubo es 1. 2 por 1, 2. 1 al cuadrado es 1. Menos 3 por 1, menos 3. 11 por 1 es 11. Y bueno, si hago la cuenta, en este caso, me queda igual a ¿cuánto? Tengo menos 14 y acá tengo 8. O sea, menos 6, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es mi conclusión? Como no me dio 0, es que no es no es una raíz. Bien, entonces, al no darme 0, no es raíz. Y así pasaría a otra expresión, ¿sí? A otro cálculo, digamos. Pondría ahora evaluado en menos 1. Si lo evalúo en menos 1, acá queda menos 1 al cubo es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 acá. Menos 1 al cuadrado es 1. Por menos 3 queda 3. Y menos 11 por menos 1 va a quedar más 11. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo 17 menos 5, 12. Bien, y bueno, así debería seguir. Ahora evaluando, vamos con los enteros primero, evaluando el 2, ¿qué me queda? Acá me queda un 8,
2 al cubo es 8 por 2, 16. 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. 2 por 11, 22. Acá estamos evaluando un 2. Y más 6. Y bueno, si uno hace la cuenta acá, tengo 16, 6, 22 menos 22, 0, pero me queda menos 12. ¿Bien? Bueno, y así debería seguir. ¿Alguien se anima a ayudarme e ir evaluando? Me olvidé de anotarme las raíces, para no hacer todas las cuentas. ¿Alguien se anima a ir evaluando el más menos 3, el más menos 3 medio? Esto hagan ustedes por aparte. Y yo voy a hacer un poquito más, voy a hacer con el menos 2 ahora, ¿sí? Mientras alguien me ayuda con algún otro numerito. Voy a hacer menos 2. Acá va a quedar menos 8 por 2 menos 16. Acá va a quedar 4 por 3, 12. Menos 2 más 22 va a quedar acá. Más 6. Por lo tanto, acá tenemos 22 más 6, 28. Bueno, acá ya tenemos el primer 0, por suerte. Bien. Y bueno, como me dio 0 acá, ya puedo decir que x igual a menos 2 es una raíz. X igual a menos 2 es raíz. Y también puedo decir que x más 2 es un factor del polinomio, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, por lo menos ya tenemos una raíz. ¿Cuál sería la idea nuestra para poder factorizar? No hay que perder de vista que yo tengo un polinomio de grado 3. Entonces, si yo ya descubro una raíz, si quieren pueden seguir evaluando y capaz que aparece otra raíz. Pero si no, yo digo, bueno, si ya tengo un factor del polinomio, cuando lo divida a este polinomio por x más 2, va a aparecer un factor cuadrático, y del factor cuadrático nosotros ya sabemos encontrar las raíces con la fórmula. ¿Me entienden lo que digo? Entonces ahora yo qué haría, me pondría a dividir por el teorema, a dividir, perdón, por Ruffini, este polinomio dividido x más 2. Dividido x más 2. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cómo haríamos eso? Por Ruffini. Entonces ahora dividimos el polinomio d de x dividido x más 2. ¿Bien? Ustedes lo pueden, no, eso no fue un emoticón. Quise poner. De acá, mira. ¿Por qué me sale así? Bueno. ¿Se animan a hacer ustedes la división por Ruffini y decirme el resultado? Tienen que ordenar, ¿no es cierto? Sacar los coeficientes del polinomio D, o sea, pondríamos 2 menos 3 menos 11 y 6, y dividiría por x más 2, o sea que pondría menos 2, ¿no es cierto? Para dividir. Y bueno, ¿qué cociente me da? ¿Han podido hacerlo o no?
Profe, quedaría 2x cuadrados menos 7x más 3. Bien, exacto. Exacto, sí. Menos 7x más 3. Bien. Ese es el cociente. Y resto 0 porque justamente era un factor, ¿sí? Bien. Entonces, ahora al polinomio D lo podemos escribir como el producto de el factor x más 2 por el polinomio este que me han dictado, que es el cociente. Bien. Entonces, me queda así. Y ahora, para factorizar este polinomio de grado 2, y bueno, yo tengo el recurso de la fórmula. Así que bueno, eso ya lo puedo hacer. Bien, si ustedes buscan la factorización de esto, las raíces, mejor dicho, de ese factor cuadrático, ¿cuánto nos da? Bueno, no sé si lo han calculado, pero si ustedes buscan las raíces del factor cuadrático, o sea, si a esto yo lo igualo a 0, me da de raíces a mí me dio 3 y un medio. No sé si coinciden. Me da x igual a 3 y x igual a un medio. Bien. Bueno, ¿qué quiere decir entonces? ¿Cómo voy a poder factorizar este polinomio? El polinomio D. O sea, en lugar de este cuadrático, voy a poner, ¿qué cosa? ¿Cuáles van a ser los factores lineales? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles van a ser los factores lineales? Estas son raíces, ¿no es cierto? Entonces, con esas raíces armo los factores. ¿Cuáles son los factores? X menos 3 y x menos un medio. Claro, bien. Sí, lo único, ¿y qué me estaría faltando? Porque este polinomio de grado 2 es como que yo digo que equivale a esto. Pero si ustedes se fijan, cuando yo distribuya x por x va a quedar x cuadrado y no 2x cuadrado. Entonces siempre el coeficiente principal del polinomio de grado 2 se escribe en la factorización. O sea que ahí me falta un 2. ¿Bien? Ahora sí, todo esto va a equivaler a este polinomio. ¿Bien? Bueno, entonces ya tengo esa factorización. Bueno, ya no me acuerdo qué pedía. Ah, pedía las raíces, los factores lineales y el cuadrático irreducible. Entonces, bueno, ¿cuáles son las raíces en este caso? Me voy a venir acá abajo, al lado de las raíces. Bueno, ¿cuáles son las raíces? Menos 2, 3 y un medio.
Sí, exacto. Entonces tendría x igual a menos 2, x igual a 3 y x igual a 1/2. Bien. De multiplicidad 1. Todas de multiplicidad 1. Exactamente. Todas de multiplicidad 1. Bien. Los factores lineales y bueno, todos los que vemos acá. Excepto el 2, que no se considera un factor, ¿sí? Porque tiene que ser un polinomio de grado 1 mínimo. Ahí ya las tenía escrito. ¿Está? Esos 3. Y factores cuadráticos irreducibles. ¿Tiene o no? No. No tiene, exactamente. Y cuando no tiene, ¿qué pasa con la factorización en R y en C? Va a ser la misma, va a coincidir, ¿sí? O sea, voy a tener esto, va a ser la factorización en R y también en complejos, ¿bien? ¿Cuándo va a cambiar únicamente? Cuando yo tenga un polinomio con raíces complejas, ¿sí? Ahí va a ser diferente la factorización en R que en C, y sí va a haber un factor cuadrático irreducible en los complejos, en los reales, perdón. ¿Estamos? ¿Entienden la idea? Entonces recuerden que para factorizar polinomios tenemos o el uso de los casos de factoreo o el uso del teorema de Gauss, que tengo que hacer todo esto. Fíjense que si nosotros hubiéramos seguido evaluando, nosotros acá fíjense que tenemos las raíces 3 y 1/2. Esas raíces están acá dentro de las posibilidades, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo no seguí, yo me quedé con el menos 2, pero si hubiera seguido, al evaluar el 3, el menos 3, el 3 me hubiera dado 0, y después si hubiera hubiera evaluado en 1/2 acá, también me hubiera dado 0. Por eso ahí yo les dije, ahí yo ya me dejé de evaluar porque como descubriendo un factor ya iba a tener un cuadrático, y el cuadrático ya lo podría encontrar las raíces con la fórmula. Pero si hubieran seguido, hubieran encontrado todas las raíces. ¿Bien? Así que bueno, esa sería otra alternativa, ¿bien? Pero bueno, va a haber casos en que no van a evaluar todas y no van a aparecer todas las raíces. ¿Eso cuándo sería? Cuando, por ejemplo, el polinomio tenga, en lugar de 3 como raíz, tenga raíz de 3, por ejemplo. O en lugar de 1/2 tenga raíz de 2. O sea, cuando tenga raíces irracionales, no voy a poder encontrarlas con el teorema de Gauss, ¿sí? O raíces complejas tampoco. Solo encuentra raíces racionales. ¿Bien? Bueno, la misma idea con este polinomio, pero la característica de este polinomio es que, ¿cómo se llamaría? Porque el coeficiente acá es 1. Cuando el coeficiente es 1, ¿cómo se llama el polinomio? ¿Saben eso o no? Mónico se le dice al polinomio con coeficiente 1. ¿Bien? Entonces, fíjense, podrían ensayar un caso de factoreo, pero van a ver que no funciona. Y entonces pasaríamos al recurso del uso del teorema de Gauss. ¿Por qué? Porque, a ver, lo dejemos acá. ¿Por qué puedo usar el teorema? ¿Cuáles eran las dos condiciones? Término independiente no nulo y todos los coeficientes enteros. Y eso tenemos acá, ¿ven? Tengo que armar mis posibles raíces racionales. Eso no se olviden que sí o sí con esto yo voy a encontrar raíces racionales únicamente. Si tiene de otro tipo, no sirve el teorema para ese caso. Entonces, fíjense que yo tengo que armar los divisores del término independiente, que es 24, y los divisores del término del coeficiente principal, que sería más menos 1 nada más. Entonces, en los denominadores siempre va a ir más menos 1, o sea, no van a aparecer fracciones ya seguro, ¿me entienden? No van a aparecer fracciones porque al dividir por más menos 1
no van a aparecer. Entonces, fíjense que yo en el numerador voy a poner los divisores de 24. ¿Quiénes son los divisores de 24? Y bueno, son el más menos 1, tiene varios, el más menos 2, el más menos 3 por 8, 24, más menos 3, el más menos 4 también, 4 por 6, más menos 5, 6, más menos 8 dijimos, y más menos 12, y el más menos 24. Serían todos los divisores de el término. Eso sucede cuando tengo un polinomio mónico. Las posibles raíces van a ser los divisores del 24, directamente, cuando sea mónico. ¿Está? O sea, todas estas raíces son, si ustedes miran, son divisores del 24. ¿Bien? Bueno, ¿qué sigue ahora? Y bueno, empezar a evaluar el polinomio de grado 4 en todas estas raíces, posibles raíces racionales. ¿Bien? Si ustedes se fijan, a ver, 15, no. Bueno, hay que ponerse a evaluar en este caso. ¿Bien? Bueno, si pueden ayudar con alguna evaluación, también lo hacemos, porque yo me olvidé de dejar por lo menos unas raíces para indicar perdón, acá voy a sacar esto y evaluemos a ver qué resulta. Entonces lo voy a evaluar en 1 menos 1, en 2 menos 2, y bueno, así. ¿Cuántas raíces necesitaría encontrar para tener todo solucionado? Y necesitaría encontrar, como mi polinomio es de grado 4, si yo descubriera 2 raíces, dividiría el polinomio, por eso armaría los factores con las raíces, y lo dividiría el polinomio por esas raíces en forma sucesiva, y entonces me quedaría un polinomio cuadrático, ¿sí? O sea, dos factores lineales, y quedaría un cuadrático que ya puedo resolver con la fórmula. Entonces, bueno, esa es la idea. Descubrir al menos 2 raíces en este caso. Bueno, vayan evaluando en 1, en menos 1, en 2, menos 2, y díganme los resultados, a ver si encuentran una de las raíces. Si evalúo en 1, me queda 1 menos 15, más 10, más 24 no me da 0. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Menos 14, 10, 10, 20 me da. Bueno, y así sucesivamente. Si acá evalúo, este es un 1, este es, era cuarta, ¿no? Sí. Este va a ser menos 15, menos 10 acá, más 24. Y ahí me da, ahí me da 0, por suerte. Ya tenemos una raíz, ¿bien? Entonces, este nos sirve porque nos aporta una raíz y en consecuencia un factor. Y habría que ver en qué otro caso puedo tener otra raíz. Acá me daría 20 directamente. Y acá, ¿cuánto tengo? 16. Y acá tengo 60. Bien. Entonces, fíjense que tengo 20, 44, 54, 60. Acá ya tengo otra raíz.
Perfecto. Entonces, ya puedo dejar de buscar, porque con estas dos ya me alcanza para resolver y factorizar el polinomio. ¿Bien? Entonces, si menos 1 es raíz, yo voy a tener que x más 1 es factor, ¿sí? Y también, perdón acá. ¿Y qué otro factor tengo? X menos 2. ¿Bien? También es factor. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dividir el polinomio primero por x más 1. El polinomio e lo divido por x más 1. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es divido el polinomio d o directamente le voy a poner acá x más 1. Más 1. Bien. Entonces, bueno, si hacen esa división, ¿qué me queda? De cociente. Recuerden que el polinomio e, perdón, estoy cambiándole el nombre. Entonces lo divido el polinomio e por x más 1. Y cuando lo divida, entonces me va a quedar x más 1 por un polinomio que va a ser el cociente de la división, ¿sí? Entonces el cociente de la división, ¿cuál es? No se olviden de completar, ¿no? O sea, yo tengo que poner 1, 0 de x cubo, después vendría menos 15x cuadrado, 10 del término lineal y 24 del independiente. O sea que me hace falta completar con un 0, ¿sí? Y la raíz, recuerden que era menos 1, ¿bien? Entonces, me queda el polinomio, el siguiente polinomio, cuando hago la división. Me queda x al cubo menos 1 por x al cuadrado sería. Menos 14x más 24. Así me quedó el resultado de la división de e por x más 1. Bien, ahora como yo sé que hay otro factor que es x menos 2, entonces voy a ahora al polinomio, este polinomio, lo voy a dividir. Entonces ahora voy a dividir el polinomio x cubo menos x cuadrado menos 14x más 24, lo voy a dividir por el otro factor que encontramos de este polinomio e, que es x menos 2. Bien, cuando haga eso, ¿qué resulta? Bueno, resulta el polinomio, a ver, el cociente es el polinomio de grado 2 x al cuadrado más x menos 12.
¿Sí? Bueno, ese polinomio lo voy a... Entonces, de esta última factorización que tenía acá, del polinomio e, ahora, en lugar de escribir este polinomio, voy a escribir, ¿sí? O sea, voy a reemplazar este. Este lo voy a reemplazar por lo siguiente, por el polinomio este que encontré y el factor x menos 2. Entonces voy a poner primero x menos 2 y por el, este ya no queda porque queda un polinomio de grado 2 que es x al cuadrado más x menos 12. ¿Bien? Bueno, entonces, o sea, este se reemplazó por este. Y bueno, ahora me está quedando un factor no lineal todavía, pero bueno, ya al ser cuadrático, lo que yo puedo hacer es, con la fórmula, encontrarle las raíces y encontrar dos factores lineales. ¿Bien? Ese polinomio, ¿qué raíces tiene? A ver, lo hago un ratito. Ese polinomio tiene de raíces menos 4 y 3. ¿Sí? Si ustedes lo igualan a 0, las raíces de este polinomio bien. Esas serían sus raíces, ¿sí? Bien. Bueno, ahora entonces la última partecita sería cómo reemplazo vuelvo al polinomio e, este último que tenemos factorizado, y en lugar del polinomio, del polinomio cuadrático, del factor cuadrático, perdón, voy a escribir los factores. O sea, voy a escribir x más 4 y x menos 3. Bien, y ahí ya logro la factorización completa del polinomio. Listo, ya está. Bien. Recuerden que, bueno, acá no se olviden que cuando factorizan un cuadrático siempre hay que poner el coeficiente principal, ¿no? Pero bueno, acá es 1, por eso no queda igual, digamos. Bueno, una vez que tenían eso, tenían que identificar las raíces, los factores lineales y el factor cuadrático irreducible. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Y bueno, acá están menos 1, 2, menos 4, 3. Los factores lineales son todos estos, cada uno de todos estos. Todas las raíces tienen multiplicidad 1 y no hay factor cuadrático irreducible en los reales porque no hay raíces complejas, ¿bien? Que eso ya lo debo tener acá. Bien, ahí están todas las raíces, la multiplicidad de todas las raíces es 1, todos los factores lineales son esos, y no hay factor cuadrático irreducible porque tenemos raíces complejas. Como no hay raíces complejas, la factorización en reales y en complejo es la misma, ¿sí? Y listo. ¿Bien? ¿Se entiende o no? Yo creo que ya con eso estaríamos con la idea de cómo factorizar polinomios, ¿sí? Y vamos al último ejercicio,
donde aparecen expresiones algebraicas racionales, porque las X, fíjense que están en los denominadores, medio que un poco se sale, se sale del tema de polinomios, ¿no? Porque no son polinomios, pero bueno, ¿por qué se ha puesto acá? Porque cuando ustedes cursan Matemática 2, que viene a ser un análisis matemático, digamos, van a aparecer muchas expresiones de este tipo y entonces es necesario saber simplificar esas expresiones. Y como las expresiones son polinomios, o sea, fíjense el numerador y el denominador, este es un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 3, entonces la idea es que usemos lo que hemos aprendido de polinomio para lograr simplificar el numerador y el denominador. ¿Cuál sería la idea para simplificar? Que factoricemos el numerador y el denominador, o sea que factoricemos esos dos polinomios, y ahí veamos si hay factores que se repiten en numerador y denominador, eso se pueden simplificar. Perdón, primero la condición acá, ¿cuál sería? En este caso. No se ve claramente. Las condiciones van a ser los valores que hagan 0 acá, X no puede tomar esos valores, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve clarito. La condición, como está X solamente, en este caso, es X distinto de 0. Pero eso es porque se ve que al no poderse dividir por 0, se ve claramente que X no puede tomar el valor 0. Pero acá mi problema es que yo tengo un polinomio de grado 3. Tengo que ver cuándo vale 0. Se ve que el 0 no va, pero hay otras dos más que no van a ir. Entonces, primero factorizaríamos, estableceríamos las condiciones y simplificaríamos, en ese orden sería, ¿sí? Entonces, en el numerador, ¿qué puedo aplicar para factorizar ese polinomio? Factor común, Bien, ¿cuál sería el factor común? X. Sí, y de los números, un 2. Entonces yo diría factor común 2x, ¿bien? Y al sacar este factor común 2x, o al dividir cada término por 2x, fíjense que en el primero va a quedar x, y en el segundo va a quedar un menos 3, ¿bien? O sea, si ustedes se ponen a distribuir el 2x, aparecería este polinomio. En el denominador, factor común x, ¿no es cierto? Factor común x, y me quedaría, disminuyendo un grado, x al cuadrado, menos 6x, más 9. Y ahí me queda un factor cuadrático. Entonces, ¿cómo factorizo ese factor cuadrático? Una más, vamos a hacer que entre. ¿Cómo factorizo ahí? Mi idea es factorizar esto. Y escribir, en lugar de 1 cuadrático, escribir 2 factores lineales. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Bueno, esa expresión, no sé si la identifican, pero es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? O sea, cuando vayan a buscar las raíces por la fórmula, va a dar una sola raíz que va a ser el 3. Entonces voy a tener x menos 3 y x menos 3. O x menos 3 al cuadrado directamente. Pero bueno, acá capaz que me conviene escribirlo separadito, porque ahí se ve claramente que qué cosa, bueno, primero pongamos las condiciones y de ahí simplifiquemos. Condiciones. ¿Qué valores no puede tomar x? Tiene que ser distinto de cuánto. ¿Qué dicen? Distinto de 3 y de 0. Bien, distinto de 3 y x distinto de 0. Perfecto. Bien. Lo paso para acá. Bien. Ahora simplifiquemos.
que puedo simplificar en esta expresión. Y puedo simplificar esto, ¿no es cierto? Oh, gosh, no. Ahí. Puedo simplificar esto con el de abajo, con un factor de abajo, así. Y después podría simplificar x con x. Y en definitiva me quedaría eso entonces. Resumiendo, la expresión simplificada sería esa. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo hacer? Entonces, factorizaríamos numerador y denominador, que son polinomios, entonces aparecerán factoreo, uso del teorema de Gauss. Creo que no el teorema, pero van a aparecer casos de factoreo. Una vez que tenga todo factorizado, ahí veo las condiciones para que no se anule el denominador, ¿sí? Y simplifico. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, en esta, o esa la podemos saltear. ¿Por qué la podemos saltear? Porque ya tiene numerador y denominador, hay que ponerse a factorizar numerador y denominador. Pero en el caso de que no tenga, como es ahora este ejercicio 3i, ¿qué debería hacer yo primero? Debería resolver la resta, ¿sí? ¿Qué significa resolver la resta? Sacar común denominador y hacer la resta de esas dos fracciones, digamos, ¿sí? Entonces, mi común denominador va a ser, y bueno, va a haber que multiplicar este denominador por este otro. Ese es mi común denominador. ¿Bien? Entonces, ¿cómo seguiría ahora? Y tengo que decir, todo este denominador dividido el primero, se va a anular acá, y va a quedar x menos 3, perdón, x menos 3 no, x al cubo menos 1. Y eso se multiplica por el numerador, o sea que en el numerador voy a tener que multiplicar, y después una resta, y después habrá otra multiplicación. En este caso, bueno, al dividir por el primero va a quedar esto. Este término, ¿sí? Este polinomio. Por el numerador. Por el numerador que era x más 2. Y lo mismo, al dividir esto por este, va a quedar este primer factor. Esto. Por el numerador este. ¿Bien? Bueno. Ahora, para tener en claro quién es el numerador, miren lo que quedó acá. Un enorme polinomio en el numerador, ¿no? En el denominador no me conviene distribuir. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora ya estamos como hace un rato. Tenemos un numerador y un denominador. Hay que factorizar el numerador y factorizar el denominador. No conviene, hay que mirar primero antes de decir, bueno, arriba voy a aplicar distributiva. No, no conviene. A veces no conviene. Este es un caso en que no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque mi objetivo va a ser factorizar. ¿Bien? Así que si puedo ir extrayendo factor común en el numerador, y lo hago. Y sí voy a poder, ¿por qué? Porque este polinomio, ¿cómo se factoriza ese polinomio? ¿Alguien se acuerda o no? ¿A qué es igual? Fíjense que yo tengo una raíz de este polinomio es 1, porque 1 al cubo menos 1 da 0. O sea que un factor es x menos 1. ¿Cómo descubriría el otro factor? ¿Qué tendría yo que hacer? Para encontrarlo. Quería saber cuántos alumnos había.
Y somos 10 nomás, ¿no? Ahí le saco una foto para tener la asistencia. Ahora vuelvo a compartir. ¿Qué hay que hacer para encontrar ese otro factor? Este de acá. ¿Alguien sabe o no? ¿Aplicamos Ruffini? Claro, O sea, dividimos. Exacto, dividiendo este, dividido este. ¿Sí? Si aplicas Ruffini, vas a ver que queda x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? Que está re bueno porque justo aparece este otro. ¿Sí? Entonces, en lugar de esto, en lugar de eso, yo voy a escribir su factorización, que es esta. ¿Bien? Así que ahora voy a reemplazar en esta expresión, voy a reemplazar esto. Volvamos acá. Bien, en lugar de esto, lo saco y escribo esto. Bien, bueno, ahora si ustedes se fijan en el numerador, me aparece para sacar factor común. Porque fíjense que un término es hasta acá y otro término es del menos para acá. Si yo miro el primer término, tiene x cuadrado más x más 1. Y el segundo también, x cuadrado más x más 1. Ah, perdón. Otra cosa que vamos a hacer va a ser esto. ¿Qué es eso? 1 menos x cuadrado. ¿Qué caso de factoreo? Una diferencia de cuadrados. Claro, entonces yo voy a poder escribir 1 menos x por 1 más x. ¿Bien? ¿Está o no? O sea que es esto. ¿Bien? Eso es esto. Y ahora, mirando bien el numerador, acá aparece en lugar de x menos 1, mejor dicho, aparece, x menos 1 y en el primer término. Y acá aparece 1 menos x. Entonces, puedo, x menos 1 y 1 menos x son opuestos. O sea, si yo a este le saco factor común menos, ¿cómo va a quedar? A ver, lo hagamos acá. Volví a copiar todo para hacer eso nada más. O sea que en lugar de 1 menos x, yo voy a sacar factor común menos 1. Y entonces le voy a cambiar el signo. Va a quedar x menos 1. Si yo hago eso. Bien, pero además de esto, o sea, si yo ahí distribuiría el menos 1, me quedaría 1 menos x. Bien, pero lo hago ¿para qué? Para que aparezca el mismo factor acá. ¿Sí? Bueno, este menos va a hacer que esto se haga más ahora. Porque como están multiplicando, se va a hacer más. Esperen que reaccione mi máquina. Bien, entonces acá voy a poner más. Voy a sacar este menos. Y me quedó ya eso. Bien, ahora sí. Voy a mirar el primero y el segundo término y voy a sacar factor común en el numerador. Bien, ¿cuál va a ser el factor común en el numerador?
Fíjense que hay de común en el numerador, en el primero y el segundo término. Esto no es común. A ver, bueno, esto no es común. ¿Qué tengo de común en el primero y el segundo? Los dos tienen x menos 1. Los dos tienen x cuadrado más x más 1. Y nada más, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser el factor común, y cuando yo divida los dos términos por ese factor común, o sea, este primero lo divido por este factor común, va a quedar x más 2. Ay, escribí abajo. Queda x más 2. ¿Sí? Y si al segundo término, este de acá, segundo término, le saco factor común, x cuadrado más x más 1 y x menos 1, queda 1 más x. Entonces acá a continuación, más 1 más x. Bueno, listo. Tengo mi factorización. ¿Qué puedo simplificar? Ah, perdón. Bueno, podemos resolver algo en el numerador, ¿no? Voy a deshacer, creo que pegué de más una. Así me quedo, acá tengo 2x más 3, en este caso. Bien. Podría simplificar. Esto lo puedo simplificar en el numerador con el denominador. Bien. Y recuerden que este polinomio de abajo, del denominador, en algún momento nosotros habíamos dicho dónde estaba, que era esto, que era equivalente a esto, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir así, lo voy a escribir como lo habíamos factorizado, ¿bien? ¿Por qué? Porque ahí se ve que también puedo simplificar este otro factor. Entonces ahí va a quedar igual, y ya esto lo simplifico. ¿Sí? Este factor se puede simplificar, y este también. Y me queda eso, ese sería el resultado, digamos. ¿Bien? Y listo, esa es la simplificación de este polinomio. Ah, y me olvidé de que pongamos condiciones. Ah, no me di cuenta. Y sacamos mal el común denominador. Podría haber sido más chico, pero bueno, no importa. Este es el resultado. Bueno, ¿dónde veo yo qué valor no puede tomar x? No puede tomar el valor 1, porque anularía acá. Y si ustedes buscan raíces de este factor, tiene raíces complejas. Así que solamente sería, la condición sería que x sea distinto de 1. ¿Sí? Sería la única condición. Entonces acá le pongamos con x distinto de 1. Pero bueno, eso uno se da cuenta no al inicio, sino cuando factoriza. ¿Bien? No sé qué le pasó a este. Bueno. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo hacer el procedimiento del ejercicio 13? ¿Bien? Sí, profe. Bueno,